en WQ, la entrevista. 9:33 a.m. y a esta hora tenemos en la mesa de Así Amaneció a Andrés Pastrana Arango, 66 años, alcalde de Bogotá en el periodo 1988-1990, senador de la República de 1991 a 1994 y presidente de Colombia en el periodo 1998-2002. Bienvenido a Así Amaneció. El paro nacional lleva ya 36 días. ¿Cómo explica usted una paralización tan larga en medio de una gravísima crisis económica provocada por la pandemia? María Mercedes, muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. A ver, yo lo he venido sosteniendo ya desde hace varios días y eso es de público conocimiento. Aquí hay una conspiración criminal contra Colombia. Hay un andamiaje criminal, una conspiración internacional, contra nuestro país, liderada por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, esa narcodictadura de Venezuela que quiere desestabilizar a Colombia, que ya hizo el experimento en su propio país, en el Ecuador, que lo hizo en Chile, y fíjese usted, María Mercedes, no lo digo yo, lo dice el propio Maduro en un foro en octubre del año 19 en Puebla. Maduro dijo que venía la brisa bolivariana para Colombia. En reiteradas ocasiones Diosdado Cabello, en su programa El Mazo Dando, ha dicho que la guerra no la van a hacer en Venezuela, sino la vienen a hacer a Colombia, que es lo que están haciendo. Es más, el propio hoy expresidente del Ecuador, Lenín Moreno, en un foro hace algunas semanas en Miami, el presidente Moreno dijo, Maduro, saca tus manos criminales de Colombia y deja de financiar la violencia. Aquí hay una conspiración internacional para desestabilizar al país. Colombia es la joya de la corona y por eso es que el narcodictador Maduro quiere venir hacia el país. No vamos nosotros, María Mercedes, a negar de ninguna manera que como en toda democracia el derecho a la protesta es respetado. El propio presidente Duque así lo ha reiterado en varias ocasiones. Si hay que revisar inclusive los protocolos de la policía y de las fuerzas militares para el control del orden público se están haciendo. Lógico, y como usted lo anota, María Mercedes, hay que tener en cuenta, hoy más del 23% de nuestros jóvenes no tienen educación. La pandemia nos ha afectado. Ayer ya llegamos a, creo que Colombia, a los 27,000 casos de contaminación. Hoy tenemos más muertos, María Mercedes, que en los Estados Unidos, más de 520 muertos al día. Entonces hay un tema económico muy grave, la situación económica es muy grave y por eso, lógicamente, hay ese reclamo popular, pero tenemos que tener claro que aquí hay una conspiración internacional. Presidente, usted ha hablado de Lenín Moreno. Otras son los jóvenes y otras son los mandantes. Usted ha hablado de Lenín Moreno y justamente en octubre de 2019, durante el gobierno de Lenín Moreno, se vivieron jornadas de protesta muy violentas, incluso se provocó un incendio en la Contraloría General del Estado. Lo propio lo vivió Chile a inicios de año. ¿Hay una consigna para caotizar la región, presidente? Claro, pues sí es clarísima. Y lo dicen y lo reiteran todos los días. Mire usted, por ejemplo, todas las declaraciones del Foro de Sao Paulo, todas las declaraciones del Grupo de Puebla. Nicolás Maduro viene por la región, ellos quieren tomarse la región. Por eso fue fundamental el triunfo de Guillermo Lasso en el Ecuador. Esperamos que tengamos el triunfo de Keiko Fujimori el próximo domingo en el Perú. Y es muy importante respaldar y acompañar al presidente Duque en esta lucha que estamos librando precisamente contra ese andamiaje criminal. Fíjese usted, ¿qué pasa? Maduro protege a la FARC, Maduro protege al Ejército de Liberación Nacional, Diosdado Cabello es el jefe del narcotráfico, es el jefe del cartel de los soles, el socio más importante de las FARC en Colombia, y todo esto no lo digo yo, María Mercedes, lo dice es el propio gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ya hay denuncias, por ejemplo, de medios de comunicación. La semana pasada, la revista Semana habla de $169,000 que llegaron de Venezuela a las FARC en Colombia para financiar precisamente el vandalismo en nuestro país. Una cosa es la protesta social y otra cosa es el vandalismo. Y aquí, además, hay que tener en cuenta, porque fíjese
En Colombia, ¿por qué comienza esta situación? Porque el presidente Duque presenta una reforma tributaria para recoger en números redondos, María Mercedes, 23 billones de pesos colombianos. Vamos ordenadamente, y presidente. Resulta... Vamos ordenado, presidente. ¿Cómo? Vamos de manera ordenada porque ese tema ya lo quiero tratar más adelante. Pero usted dice, vienen por Colombia. ¿Por qué Colombia es la joya de la corona? ¿Y por qué es tan importante para su estrategia en la región? Por lo que siempre ha significado Colombia. Primera instancia, en Colombia hoy, precisamente es el mayor productor de coca del mundo. Ese es el gran legado, y perdón que lo tenga que decir, de Juan Manuel Santos. Cuando yo hice el Plan Colombia, María Mercedes, dejamos 40.000 hectáreas de coca sembrada en el país. Juan Manuel Santos nos dejó 250.000 hectáreas porque le entregó a las FARC la fumigación. Entonces, hoy lo que tenemos es nuestro karma. El karma de Colombia es la droga, es el narcotráfico. Usted sabe muy bien, María Mercedes, ¿quién financió las revueltas en el Ecuador? Los narcos colombianos. Los narcos colombianos o mexicanos, porque hoy son los que están en el sur del país, fueron los que financiaron precisamente las revueltas en Ecuador, y eso es por todos conocido. Entonces Colombia hoy, primero que por su posición geográfica, por lo que ha representado siempre Colombia, para los Estados Unidos Colombia hoy es fundamental como el Brasil en la región y hoy el Ecuador. Entonces ellos lo que quieren es buscar la desestabilización para volver a copar el territorio. Fíjense ya lo que sucedió en Argentina, mire lo que está sucediendo en Chile. Afortunadamente gana Lasso en el Ecuador, esperamos que Keiko lo haga en el Perú y esperamos que un candidato de la centro derecha en Colombia gane las elecciones. Pero aquí hay esa conspiración para quedarse con este país. Presidente, y nosotros no lo vamos a permitir. Sí. Presidente, pensar que Venezuela, Maduro, Diosdado quieren desestabilizar Colombia para seguir liderando el narcotráfico en la región, ¿no es quizás deslegitimizar la protesta social? Porque hay una crisis económica producida por la pandemia y es una crisis muy real. Esa es la dialéctica de ellos, María Mercedes, no caigamos en eso. Esa es la dialéctica que precisamente tenemos que evitar. Ellos lo que están diciendo es que en Ecuador no hay Ecuador, que en Colombia no hay Colombia, que ellos tienen que llegar a lo que yo denomino, María Mercedes, el adanismo, que todo está por hacer, que nada se ha hecho. Voy a hablar en el caso de Colombia, no lo voy a hablar en el caso de Ecuador porque no lo conozco. Si usted revisa los números de Colombia los últimos 50 años, es un país que le estábamos haciendo bien. Aquí no hay que decir que la política es mala, no hay que decir que no hay país, no, aquí hay país. Colombia, fíjese usted, estábamos nosotros, todas las agencias de calificación tenían calificación positiva para Colombia. Si usted revisa todo lo que se ha hecho en los últimos 50 años, o 25, o 30, en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de vivienda, en el tema de servicios públicos, en el tema de infraestructura, en Colombia es mucho lo que se ha avanzado, y yo no voy a caer en la dialéctica de ellos de que aquí está todo por hacer. Y en Ecuador es igual, está todo muchas cosas por hacer y muchas cosas se han hecho. Presidente. Yo lo que le digo, en la democracia, la protesta social, ¿por dónde se canaliza, María Mercedes? En las elecciones. En las elecciones es que se canaliza la protesta social. Si a mí no me gusta un gobierno, voto en contra de ese gobierno y cambio de gobierno. Y por eso le digo yo a los jóvenes, el arma más importante que tiene un joven hoy, María Mercedes, no es una bomba molotov o una piedra, es el voto. Y yo lo digo con orgullo, porque resulta que mi padre, que fue presidente de Colombia, entre 1970 y 1974, nos dio a los jóvenes de 18 años el voto, cuando en Colombia a los 21. Entonces, fíjense, yo diseñé un programa que está funcionando todavía, que se llama Jóvenes en Acción, que era cómo y de qué forma nosotros a los jóvenes de Colombia veíamos la posibilidad de educación y de empleo. Para eso implementamos un programa que se llama Empleo en Acción, que está funcionando en el país también, hoy lo están ampliando, y yo ideé un programa que se llama Familia en Acción, que era un subsidio para precisamente a las familias que nos garantizaran que sus hijos iban a la escuela y se tomaban todos los exámenes y que tuvieran todas las vacunas en los centros de salud,
Ese fue un programa que yo comencé con 500.000 familias más pobres de Colombia y hoy está en cerca de 3,5 millones. Y es más para los jóvenes, le voy a decir algo, no sé si usted leyó, María Mercedes, el presidente Duque les está dando educación gratuita en la universidad pública y tecnológica a los estratos 1, 2 y 3, es decir, a los estratos más pobres. Y ojo, el presidente Duque creó una línea de crédito para que los jóvenes puedan comprar vivienda y el Estado respalde el 90% de ese crédito. Que hay que ampliarlo y corregirlo, claro, porque fíjense, estamos trayendo jóvenes del campo a las ciudades, les vamos a dar educación, pero ¿de qué van a vivir? ¿Cómo van a comer? Entonces yo creo que, por ejemplo, esos son programas que tenemos que complementar para que se hagan una realidad. Presidente, el expresidente Uribe estuvo ayer en diálogo con esta mesa y aseguró que le ha faltado autoridad al Estado colombiano. ¿Cree usted que le ha faltado autoridad al presidente Duque frente a la violencia desatada por las protestas? Aquí lo que hay que aplicar es la ley. Mire, yo no entiendo, por ejemplo, no sé qué dijo el presidente Uribe, pero mira lo que le digo yo, María Mercedes. Mire que el Comité del Paro lleva 15 días o 20 días hablando con el gobierno para determinar cómo van a ser las garantías para la protesta en Colombia, ¿cierto? Llevan 15 días. No entiendo qué hace el presidente Duque y su gente sentada con el paro para cuáles van a ser las garantías. Las garantías es una, María Mercedes, o dos, que se llama la Constitución y la ley. Si el presidente Duque o las fuerzas militares o policía violan la Constitución o la ley, van a ser juzgados, o si violan los derechos humanos. Pero igual los vándalos que violen la Constitución y la ley también van a ser perseguidos por la justicia. Entonces yo, por ejemplo, ahí no entiendo. Segundo, una cosa que, María Mercedes, no sé si sucede en el Ecuador, le voy a explicar qué pasa en Colombia. Aquí la culpa de las protestas en las ciudades se las están echando al presidente Duque, y no es responsabilidad de él, María Mercedes. La responsabilidad del orden público, de acuerdo con la Constitución y la ley en Colombia, es de los alcaldes. Los alcaldes son los responsables del orden público en sus ciudades. A mí me tocó vivir, yo enterré, María Mercedes, como alcalde de Bogotá, 3 candidatos presidenciales, uno de los cuales iba a ganar las elecciones posiblemente. Tuve 97 atentados del narcoterrorismo, pero el orden público lo maneja el alcalde. Cuando al alcalde, como en el caso de Bogotá, o en el caso de Medellín, o en el caso de más de Cali en este momento, se desborda el orden público, los alcaldes, ¿a quién acuden? Al gobierno nacional, para pedir ayuda. Cuando ya el alcalde no es capaz de manejar su orden público, tiene que ir al gobierno nacional, y por eso se habla de la militarización, decirle, presidente, nosotros somos jefes de policía, préstenos las Fuerzas Armadas para poder ejercer los controles necesarios en nuestras ciudades. Pero entonces la aquí los alcaldesa de alcaldes Bogotá están desmontando por las orejas. La Esa no es alcaldesa de Bogotá responsabilidad del ha presidente, rechazado la presencia militar en la ciudad. ¿Cómo? La alcaldesa de Bogotá ha rechazado la presencia militar en la ciudad. Pero, claro, esa es una decisión de ella, pero así están desbaratando a Bogotá. Entonces esa también es responsabilidad de ella, porque aquí, como en todo, María Mercedes, hay derechos y hay deberes. Los deberes del alcalde es primero proteger la vida, honra y bienes. Entonces, ¿quiénes van a responder por los bienes que se destruyeron en Bogotá? ¿El Comité del Paro? ¿La propia alcaldía que no tomó las decisiones? ¿Quiénes son los que van a depender? Y segundo, aquí, María Mercedes, hay una pandemia. Los muertos es culpa de quién? ¿Del alcalde, del presidente o el Comité del Paro que está convocando las marchas? Aquí hay responsabilidades y hay deberes. Y yo creo que el deber más importante de cualquier gobernante es salvar la vida. Presidente. Y proteger la vida, como dice nuestra Constitución, la honra y los bienes de los colombianos. Presidente, usted dice que Venezuela y su narcoestado financian las revueltas en Colombia y que hay pruebas de eso. Sí. ¿Quién es o quién lo representa? Porque en los países de América Latina, en donde el socialismo del siglo XXI se ha instalado, han tenido un representante, Chávez en Venezuela, Correa en el Ecuador, los Kirchner y ahora Fernández en el Perú. ¿Quién los representa en Colombia? Petro, no hay duda, y él mismo lo ha dicho. Mira, te voy a contar este cuento, María Mercedes. Cuando yo invité a Chávez en el año 98, cuando ganan las elecciones a Santa Marta, a la finca de San Pedro de Alejandrino, donde, como usted sabe, muere el libertador Simón Bolívar. Posteriormente nos vinimos a Bogotá y yo le hago una cena en la casa de Nariño. En la cena de la casa de Nariño yo duré esperando a Chávez mínimo 2 horas. Y pregunté, ¿dónde anda Hugo Chávez? ¿Dónde anda el presidente Chávez que llega tarde a la cena que le estoy ofreciendo?
Cuando llega le digo yo, oiga Hugo, ¿y usted dónde diablos andaba? Me dice, no, con mi íntimo amigo Gustavo Petro. Ah, bueno, ¿y eso por qué? Yo no, porque yo con Petro, cuando me tocó salir de Venezuela, yo vine a Colombia, Gustavo Petro, su gente, sus amigos, son los que me dieron cobijo aquí, y es que con quienes nos identificamos ideológica y políticamente. Le dije, perfecto, eso no tiene ningún problema. Petro, eso es lo que representa hoy. Petro lo que quiere es que Colombia se convierta en Venezuela, ¿cierto? Nosotros lo que queremos, la centro derecha, es tener un candidato para tener una Colombia en paz y en libertad. Eso es lo que queremos. Y si usted me pregunta, María Mercedes, yo veo que el próximo proceso electoral, que es dentro de un año, va a haber como 3 tendencias ideológicas. Una tendencia que es la centro derecha, en la cual nos vamos a tener que unir el Partido Conservador, el Centro Democrático, posiblemente Cambio Radical, yo no sé qué va a hacer el Partido Liberal, presidente, y vamos a tener un candidato. Justamente, presidente, esa era mi siguiente pregunta. Sí. Quiero decirle o explicarle a los oyentes de que nos escuchan en la ciudad de Guayaquil y en el Ecuador entero, ¿quién es Gustavo Petro? Gustavo Petro fue un ex militante del M-19, fue alcalde de Bogotá, y aunque falta un año para las nuevas elecciones, lidera algunas encuestas en la carrera al Palacio de Nariño. ¿Qué hacer para que el socialismo del siglo XXI no se tome Colombia, presidente? A ver, primero, Petro tiene 21, 22% en las encuestas. Yo le voy a hablar a un año de elecciones, y esto es un tema, estar uno punteando las encuestas, se lo digo yo, María Mercedes, que tuve que liderar varias campañas políticas, es malo mantenerse en esos primeros lugares, y usted lo sabe. Fíjese lo que pasó en el Ecuador, Guillermo Lasso llega a la segunda vuelta con más de 20 puntos por debajo y gana las elecciones. Keiko Fujimori lleva más de 20 o 25 puntos por debajo y están empatados. Entonces, mire, yo se lo digo, cuando yo me lancé a la presidencia en el año 98, después de que el narcotráfico me robó la presidencia con Ernesto Samper, yo era el último en las encuestas, era el décimo candidato, 80% de imagen negativa, y en 2 meses saqué la más alta votación en la historia de Colombia. Entonces, en eso no hay que dejarnos preocupar. Aquí, como le digo, nosotros lo que tenemos que mantener es un presidente de la centroderecha. Como le decía, la centroizquierda, María Mercedes, va a tener su candidato. Juan Manuel Santos promueve a Sergio Fajardo, esa es la candidatura, diría yo, de la centroizquierda en Colombia, y está la izquierda radical, que es Gustavo Petro, que es lo que representa Venezuela. Lo que quiere Gustavo es que Petro es que Colombia sea otra Venezuela. Entonces yo creo que lo importante para ganar las elecciones, porque aquí no habla uno, aquí hay que ganarle a Petro y hay que ganarle a la centroizquierda, a la centroderecha. Para ganar las elecciones ya la receta la tenemos. Es decir, los candidatos a una consulta popular en marzo, que es cuando se eligen los congresistas, y llegar a la primera vuelta en mayo con un candidato a presidente y otro a vicepresidente. Presidente, una pregunta. Hablemos de las cifras, como usted lo tocó hace un momento. El paro se inicia porque el presidente Duque lanza un proyecto de reforma tributaria para recaudar 23 billones de pesos. Duque retira el proyecto y el paro se mantiene. Y cuando el comité del paro se sienta con el gobierno, ellos piden 81 billones de pesos. ¿Cuáles son los pedidos del comité de paro al gobierno que suman esa cantidad? Todo. Imagínense, si por 23 billones arman este paro, esto lo que significa, lo que usted dijo, María Mercedes, es muy interesante, que es la misma excusa que pasó en Ecuador y en Chile. Cuando retiró el presidente, en todos los países, en Ecuador se retiró el tema de la gasolina, en Chile se retiró el alza en el metro, en Colombia se retiró la tributaria y continuaron las manifestaciones. La excusa es eso, María Mercedes, que es lo que tenemos que entender. En el Ecuador fue la gasolina, en Chile fue el metro, el aumento del metro, y aquí fue la tributaria. Entonces, lo que yo no entiendo es este engaño que se le está haciendo a los sindicatos al pueblo. Porque, ¿cómo le dice usted, vamos a parar el país y a destruir la economía del país? Porque hoy, María Mercedes, destruyeron la economía. Y esa destrucción de la economía es falta de empleo. Mire, yo le voy a decir algo, María Mercedes, si me permite una cosa. Cuando yo estuve la semana pasada en la posesión del presidente Lasso, me llamó la atención de la presidenta de la Asamblea del Ecuador.
ojalá las mingas en América Latina entiendan el discurso de lo que dijo la presidenta de la Asamblea. ¿Qué le pidió la presidenta de la Asamblea a Guillermo Lasso? 3 cosas, María Mercedes, 3 cosas. Le dijo, presidente Lasso, en el Ecuador los ecuatorianos lo primero que queremos es empleo. Lo segundo que queremos es que haya reactivación económica. Y lo tercero, que haya vacunas. Eso es lo que necesitamos en nuestros países hoy en día. Pero con estos bloqueos, María Mercedes, mire lo que está pasando. Colombia ha dejado de vender 1 millón de barriles en los últimos 15 días de petróleo. Con eso no necesitaríamos la reforma tributaria, ¿cierto? Mire lo que está sucediendo. Ayer me comentaba un colega periodista y me decía, presidente, yo entrevisté al dueño de un criadero de pollos que producía 120 millones de huevos. Le tocó cerrar la empresa y dejó a 7,000 trabajadores sin empleo. En el tema de las flores en Bogotá como en el Ecuador, que son fundamentales, y usted sabe que las mujeres cabezas de familias son las que trabajan en las flores, en Ecuador y en Colombia. Este amigo me decía, me bloquearon la entrada a mi finca. Es tremendo, y tengo que despedir esta semana 500 mujeres cabezas de familia. Que los jóvenes entiendan, la economía no la podemos destruir. Empleo que se destruye, volverlo a generar es muy, muy difícil. Por eso tenemos que unirnos y estos bloqueos no pueden existir. Todos los demócratas respaldamos, María Mercedes, las protestas pacíficas. Presidente, y todo lo que tengamos que corregir, lo tenemos que corregir. 2 últimas preguntas. Primero, ¿cuánto tiempo más puede aguantar Colombia esta protesta sin que colapse la economía, que ya está bastante mermada? Y segundo, el dirigente ecuatoriano indígena Leonidas Issa ha hablado de paralizaciones ya en el gobierno Lasso, que ni siquiera tiene un mes sentado en Carondelet. ¿Cómo ve usted el tema de las paralizaciones indígenas en el Ecuador? ¿También están siendo asusadas por Venezuela? A ver, no, en el caso del Ecuador no tengo los conocimientos, yo tengo que hablar del caso de Venezuela. Pero fíjese que el presidente Lenín Moreno sí tenía la información de cómo estaban interviniendo en Colombia. Pero a ver, yo no creo que la economía resista mucho más. ¿Y qué me preocupa a mí, María Mercedes? Fíjese lo que está pasando hoy en el país. Yo no tengo una respuesta hoy en día y me gustaría que mi propio gobierno me las diera. Hoy tenemos 26, 27 mil casos diarios de contaminación en Colombia, más de 520 muertos, tenemos más muertos que en Estados Unidos. ¿Y cómo puedo entender yo, María Mercedes, que se abre el país entero? En que hoy ya están aceptando 25% de aforo en los espacios públicos o en los conciertos o en los estadios, en los eventos públicos, 25% de aforo, van a abrir bares, van a abrir discotecas, cuando Colombia está peor, posiblemente es que ya no resistimos más. La economía no resiste más, María Mercedes, y vamos a tener que tomar este tipo de medidas, pero aquí también está en juego la vida de la gente. Entonces, para finalizar, presidente, ¿cuál es el rol de los partidos políticos? Si no se levantan los bloqueos, María Mercedes, la economía colapsará y está colapsando. ¿Cuál es el rol de los partidos políticos, presidente? ¿Cuál es el rol de los partidos políticos? ¿Cómo salir de esto? ¿Cómo pueden unirse los partidos políticos para salir de esto, para que se levanten los bloqueos y salir de la crisis? Es que se le cortó, no vi la pregunta. ¿Cuál es el rol de los partidos políticos, presidente, ya para terminar? El rol de los partidos políticos, yo creo que hoy tenderle la mano al gobierno en que muy rápidamente podamos obtener los beneficios de una reforma tributaria que no es los 23 billones, yo creo que hoy hay una tributaria que presentaron los industriales, ayer los sindicatos ya dijeron que estaban de acuerdo con esa tributaria, yo creo que estamos hablando de unos 14, 15 billones, de los cuales 11 billones de ellos, María Mercedes, van a los subsidios de la gente más pobre en Colombia, los 325,000 pesos mensuales. Presidente. ¿Qué diría yo? Que mientras que la reforma sale del Congreso, el gobierno tome un crédito, un préstamo del Banco Central de Colombia para pagar esos recursos a los más pobres del país, mientras que sale la reforma tributaria. Presidente, muchas gracias por haber estado esta mañana aquí en la mesa de Así Amaneció. Me queda pendiente una pregunta, si va a aceptar o no la embajada de Washington, pero eso lo leeré en la... No.
Tranquila, no. Perfecto. Muchas gracias por haber estado esta mañana aquí Muchas para toda la gracias. audiencia de Ecuador. Andrés Pastrana Arango, exalcalde de Bogotá, ex senador y expresidente de la República de Colombia.